O que quería hablar es que el Espíritu Santo es el único que transforma a nosotros y transforma otros a través de nosotros. ¿Confuso? El Espíritu Santo es el único que transforma a nosotros y transforma otros a través de nosotros. Y nosotros necesitamos tener mucha clareza de esto, porque yo he visto mucha confusión en esto por donde voy. Jesús, cuando estuvo acá, ele escogió 2 hombres para estar con él. E estuvo con estos hombres por 3 años y medio, aproximadamente, todos los días, día y noche, con estos hombres. Estos hombres miraron a Jesús todo el tiempo. Todo que Jesús hablaba, ellos estaban ahí. Todo que Jesús hacía, ellos miraban y participaron de toda la vida de Jesús. Dejaron todo para seguir a Jesús. Un día, Jesús invitó a estos hombres para una charla muy especial, una charla privada, particular. Y empezó a hablar a estos hombres que para donde él iba ahora, ellos no podrían más seguir. Gracias, Luisito, no fue carne ni sangre que te reveló esto. Entonces Jesús habló a ellos que ellos no podrían seguir a él más. Ellos quedaron muy tristes. Pedro, como siempre, habló, pero Señor, dejamos todo para seguir y ahora hablas que va a terminar acá. Esto fue cuando Pedro habló que no lo dejaría y que Jesús habló a él que él iba a negar a él. Esto está en el capítulo final del capítulo 12, 13, 14, 15, 16, terminando con el 17 de San Juan. Es mucha cosa para leer, pero ahí está este tema, esta charla está ahí. Es cuando Jesús lava los pies de los discípulos, cena con ellos, toda esta charla. Ellos quedaron muy tristes porque Jesús habló que no iba a poder más seguir a él. Todos quedaron muy tristes con esto porque estaban planeando seguir a Jesús por toda la vida. Y Jesús habló, ahora ya, no más. Yo voy a tener que ir solo porque ustedes no pueden ir conmigo. Y por causa de la tristeza de ellos, Jesús empieza a consolar a ellos con palabras, hablando que ellos estaban tristes, que cuidar del corazón y todo. Y Jesús empieza a hacer una promesa, a hablar que ellos no quedarían órfãos, que Él iba a enviar el Espíritu Santo. Y empieza a hablar de cosas que el Espíritu Santo iba a hacer en la vida de ellos, varias cosas, para consolar a ellos, que era promesa. El final de 16, capítulo 16, Jesús habla algo muy interesante. Está capítulo 16, empezando el verso 6. Dice así, San Juan 16, 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Comprendieron mi portuñol? Estou me esforçando. Esforça também para entender e nós nos encontramos aí. Uma coisa que gostaria de ressaltar acá
es cuando Jesús habla así, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Es como que Jesús habla así, yo necesito irme, porque ustedes necesitan es del Espíritu Santo. Yo necesito irme, porque o que ustedes necesitan es el Espíritu Santo. Y nos podemos mirar que esto es una verdad, porque después de 3 años con Jesús, estos hombres no fueron transformados. Nenhum de ellos fueron transformados. Después de este tiempo, uno vendió a Jesús por 30 monedas de plata. El otro negó a Jesús 3 veces delante ahí de una sierva. El otro no creyó que Jesús había resucitado. Los otros estaban ahí acobardados, cerrados, trancados dentro de la casa, con miedo de la policía, porque habían prendido a Jesús y iban a prender a él también, ellos también. Ellos se dispersaron. Otros querían volver a trabajar, a pescar, creyendo que fuera un sueño que se acabó y que estaba todo mal, porque Jesús estaba muerto. Entonces Jesús con ellos, ensinando a ellos, haciendo muchos milagros, muchas cosas delante de ellos, todo el tiempo, no fue suficiente para transformar la vida de estos hombres. Por eso Jesús habló, yo necesito irme, porque si yo no for, el Espíritu Santo no vendrá para vosotros. Y lo que ustedes necesitan es el Espíritu Santo. Y Jesús entonces es crucificado, sepultado, y pasa 3 días, Jesús resurge de entre los muertos, en contra de estos discípulos. Cuando Jesús resurge, ellos quedan animados otra vez. Ahora sí, ahora vamos, ahora entendemos que ele habló, que un poco no me venía, después otro poco volvería. Y todo, y pensar a entender la cosa, y quedaron animados y querían salir. Y Jesús habló, no todavía, hay que esperar la promesa. Queda en Jerusalén hasta que del alto reciban la promesa. Entonces ellos volvieron para Jerusalén y quedaron ahí reunidos aguardando a promesa. Y se reunían a orar y esperar la promesa. Estaban buscando a Dios porque Jesús se fuera para los cielos delante de sus ojos. En un día, el día de una festa de Pentecostes, el Espíritu Santo bajó. Entró donde estaban ellos reunidos ahí, más de 100 personas, los discípulos en oración. El Espíritu Santo bajó ahí y llenó a todos. Ellos entendieron que esto era el cumplimiento de una promesa que ya había hecho Dios desde el Viejo Testamento. Y Jesús había confirmado esto y hablado que estaba cerca, que era para ellos esperar. Entonces, cuando recibieron el Espíritu Santo, la promesa, estos hombres fueron cambiados. Pedro, que había negado a él 3 veces delante de una serva, ahora estaba enfrentando autoridades y hablando que iba a obedecer a Dios más que los hombres. Y se puso de pie y habló por toda la gente, y proclamó a Jesús, y proclamó el Evangelio de Jesús, y confrontó a los judíos, confrontó a los gentiles, hablando que este Jesús que ellos mataran, Dios había hecho de él Señor y Cristo. Y así confrontó a todos y llamó a todos al arrepentimiento. Y en este día, casi 3,000 personas fueron bautizadas, porque ellos estaban llenos del Espíritu. Y así estos hombres fueron transformados al punto de ser llamados cristianos,
a palavra cristianos não foi um título que eles, os discípulos, puseram em eles mesmos. A gente em la calle começou a mirar eles e se acordavam de Jesus. Mira como eles hablan como Jesus, hacen as mesmas coisas que Jesus, assim como Jesus hacía, eles são cristianos. E puseram em ele este nome de cristianos, que significava como pequenos cristos, ou seguidores de Cristo, ou discípulos de Cristo. Então, porque eles pareciam muito com Jesus, e foram chamados cristianos, porque foram transformados por el Espírito Santo. É muito importante entender esto, porque o próprio Jesus não poderia transformar uma pessoa. Imagínate, o próprio Jesus não poderia transformar uma pessoa. Ele tinha que ir para enviar o Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo poderia transformar uma pessoa. ¿Por quê? Porque o Espírito Santo é mais poderoso que Jesus? Não, o Padre, o Hijo e o Espírito Santo são uma pessoa. Os três são unos, têm o mesmo poder. Os três são Deus. É que Jesus estava fora. El Espírito Santo está dentro. O que nós necessitávamos não era alguém fora, era Jesus dentro de nós. É o poder de Jesus dentro de nós. E isto passou quando o Espírito Santo foi derramado. Jesus havia prometido que ele vinha habitar em nós. Então, o Espírito Santo é Jesus habitando dentro de nós. É a vida de Cristo habitando dentro de nós. Ustedes se acordam de um texto que está em Colossenses 1, 26 e 27, que habla assim: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Cristo vive en nosotros. Dios escogió trabajar con hombres y mujeres. Dios hizo esta opción. Dios no necesitaba trabajar con nosotros. Dios no necesita de nadie. Dios no necesitaba de hombres, pero Él quiso, por su propia voluntad, trabajar con los hombres. Es una opción de Dios. Y gracias damos por esto, porque Él nos incluyó en su propósito, en sus planes. Nos dio el privilegio de trabajar con Él, de participar con Él de todo este propósito, este gran propósito que Él tiene. Esto fue una opción de Dios y es para nosotros un privilegio poder trabajar con Dios. Amén. Porque trabajar con Dios es gozo, es alegría, es placer, es tremendo participar con Dios de su propósito. Por ejemplo, la palabra de Dios habla que los ángeles querían predicar el evangelio. ¿Y qué habló Dios? No. Dios no permitió a los ángeles predicar el evangelio. Es una tarea que Él ha dado a los hombres. A empezar por Él.
Porque cuando Dios quiso predicar el evangelio a los hombres, Él mismo se hizo hombre para hablar del evangelio. Jesús es Dios que se hizo hombre para hablar del evangelio para nosotros. Y un hombre vino a predicar el evangelio, Jesús. Amén. Y Él mismo mandó que nosotros deberíamos predicar el evangelio a toda criatura, a todos los hombres, en toda parte, predicar el evangelio del reino. ¿Están de acuerdo con esto? Que es nuestra tarea, que es una orden del Señor. El mandamiento del Señor es vida eterna. ¿Ustedes sabían de esto? El mandamiento del Señor no es algo pesado. El mandamiento del Señor es vida. Los que obedecen al Señor llenan de vida. Voy a leer este texto para ustedes. Evangelio de San Juan. Tenemos muchas veces en nuestra mente que obedecer a Dios es difícil. Obedecer a Dios es algo pesado. Y Jesús habló que el fardo es suave y ligera la carga. La palabra de Dios habla que los mandamientos de Dios no son pesados. ¿No son? Laboso. ¿Ah? Gravosos. San Juan 12:50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Obedecer a Dios es vida eterna. Hacer lo que Él manda es vida eterna. Hay que acordar de esto. Es saber que cuando obedecemos a Dios, estamos buscando vida eterna. Sus mandamientos transforman a nosotros. Entonces, ¿dónde estábamos? Estábamos hablando que Dios escogió trabajar con nosotros y nos envió a predicar el evangelio. Es un mandamiento del Señor que todos tienen que predicar el evangelio. Pero no podemos olvidar que quien convence a la persona no somos nosotros. Juan, otra vez San Juan. Donde estábamos leyendo el principio, San Juan 16:6. Y leemos 6 y 7. Ahora vamos a empezar el 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién va a convencer el mundo? Pero ¿quién tiene que predicar el mundo? Nosotros tenemos que predicar, pero ¿quién va a convencer? El Espíritu Santo. No podemos nos olvidar de esto nunca. No fomos enviados a convencer el mundo del pecado, pero predicar el evangelio, proclamar el evangelio del Señor. Quien convence es el Espíritu Santo. Muchas personas intentan imponer el evangelio. Usa de mucha argumentación, usa de muchas palabras, intentan convencer a la gente a aceptar a Jesús, a se arrepender, a se bautizar, insiste. No es obra para nosotros esto.
Quien convence a la gente es el Espíritu Santo. No somos nosotros. Pablo hablaba que no usaba de sabiduría humana, de persuasión. ¿Existe esa palabra? Persuasión. Persuasión de palabras para no anular la gracia de Dios, para no anular el poder de Dios, que es el que transforma a la gente, el que convence a la gente. Tremendo quando predicamos, quando proclamamos, el Espíritu Santo trabaja y la persona se convierte. Así Dios programó las cosas. Él no necesita de nosotros, pero quiso incluir nosotros en su trabajo. Entonces tenemos que predicar, pero no nos olvidamos que quien convence es el Espíritu Santo. Amém, irmão? Está clarito esto. No se olviden de esto cuando for predicar. Hay que depender de Dios, hay que orar, hay que pedir a Dios para convencer a la gente, para tocar el corazón. No podemos olvidar de esto, si no vamos a intentar convencer a la gente. Esto es muy duro, muy difícil para nosotros. Vamos poner carga en otros y vamos poner carga en nosotros, tentar convencer a la gente. Entonces, esta es una parte de nuestro trabajo, predicar el Evangelio. Pero no termina ahí nuestro trabajo, ¿no? Jesús habló que nosotros teníamos que predicar el Evangelio a toda criatura. Está esto en Marcos, San Marcos 16, 16. Él habló también lo mismo en San Mateo 28. Estoy hablando despacio para lograr completar. En San Mateo 28, Jesús habla para irmos a sermos discípulos en todas las naciones. Es la misma charla. San Marcos 16, 16 y Mateos 28, 18 a 20 es la misma charla, cada uno hablando de una manera. Y Marcos habla que para ir predicar el Evangelio a toda criatura, y Mateos habla que para ir a ser discípulos de todas las naciones. Si hacemos así con el verso, tenemos una charla completa. No podemos excluir uno o el otro. Hay que hacer así, juntar Mateo 28, 18 a 20 con Marcos 16, 16 por delante. Ahí vamos a tener ahí la orden completa. Y Jesús habla que para ensinar ellos a guardar todas las cosas que le ha mandado. Entonces, ¿quién tiene que ensinar los que converten, que son bautizados? ¿Quién tiene que ensinar? Nosotros. Entonces, Él habló para hombres predicar el Evangelio y habló para hombres bautizar los que creen y habló para hombres ensinar a guardar todas las cosas que le ha mandado. Él estaría con nosotros hasta el final, por su Espíritu. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, pero quien convence es el Espíritu. Nosotros tenemos que ensinar a guardar, pero quien edifica la iglesia es el Espíritu Santo. Si nosotros pensarmos que el Espíritu Santo solo va a convencer a la gente para ser bautizado y quien ensina somos nosotros solos, vamos a cometer muchos errores. El Espíritu Santo es quien ensina todas las cosas. Aquí hay otra vez Jesús hablando esto. Vamos a ver dónde está. Eu tenho que mirar primeiro minha Bíblia em português. Aí encontro, aí passo para cá. Assim é. Acá.
14, San Juan 14, ¿te acuerdas la charla que estaba teniendo ahí? Los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 de San Juan. El 14, 26. Mas o Consolador, acá, portugués não pode. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién lo ensinará todas las cosas? Entonces, ¿sí? ¿Ve? Él hace todo, Él puso nosotros ahí para recibir la bendición de participar de esto. No, Él habló que nosotros tenemos que enseñar. 2 errores se cometen en la iglesia. Uno es pensar que todo el Espíritu Santo que hace. Antes, cuando yo estaba en la denominación, nós usávamos mucho el púlpito. Todo era púlpito. Predicaba, tudo era predicação. Tinha a escola dominical, micrófono outra vez, púlpito, aí, predicando, ensinando. E deixamos que agora o Espírito Santo que hace. E todo dependia do Espírito Santo fazer a obra. Depois entendemos a estratégia de fazer discípulos, que há que bajar del púlpito e começar a relacionar com a gente. Para ser discípulos, há que relacionar. Sem relacionamento, é impossível ser discípulos. Porque o púlpito informa, o relacionamento forma. O púlpito traz solamente uma informação, pero necessitamos tomar esta informação e aplicar em las vidas. Jesús predicava, pero Jesús aplicava. Por ejemplo, Él predica así: quien no renuncia a todo cuanto tiene, no puede ser mi discípulo. Esto es una predicación, es el púlpito. Pero viene ahí un joven con mucha plata y Jesús hace o qué? Aplica la predicación en la vida de este hombre y habla: mira, usted hay que vender todo, dar para los pobres, vuelve y sigue. Esto no es predicación, esta es una aplicación en un caso específico. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que proclamar la verdad, tenemos que ensinar, tenemos que predicar, pero a través del relacionamiento tenemos la chance de aplicar. Por ejemplo, yo estoy relacionando con una pareja y miro que el hombre está tratando mal a su esposa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ensinar con la palabra, mostrar en la palabra cómo es que un hombre debe tratar a su esposa y aplicar en la vida de él. Mira, usted hay que pedir perdón a tu esposa, usted hay que buscar tratarla así, 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 así. Esto que usted está haciendo está mal, no es así, hay que amar. Estoy aplicando en una situación específica. Esto es discipulado. Esto es lo que Jesús habló en Mateus 28, de ensinar a guardar todas las cosas que ha ordenado. Entonces nos vamos a ensinar a la gente, no solamente predicando, pero aplicando. Y del púlpito, así, no hay como hacer la aplicación. Hay que predicar. Después, en el discipulado, hay que tomar la ensinanza y aplicar em cada caso específico. Por isso necessitamos relacionamento. Por isso necessitamos as juntas e ligamentos, que é onde se hace isso, que é a estratégia para ser discípulo que Deus ha revelado para nós. Agora, não podemos nos olvidar que não é uma imposição. Não podemos nos olvidar que eu não posso
transformar a persona. Eu vou ensinar e eu vou aplicar. O Espírito Santo é que vai trabalhar na vida de uno. É que vai transformar, é que vai dar revelação, que vai dar entendimento. Aqui leemos, o Espírito Santo os ensinará todas as coisas. O Espírito Santo é que vai ensinar. Se nos olvidamos disto, vamos poner a coisa por la fuerza. E aí vai ser pesado para nós e vai ser pesado para o discípulo. Vamos poner carga em um discípulo que nós não logramos. É muito importante entender isto. Eu he visto muitas confusões na igreja. Por um lado, deixando todo para o Espírito Santo. E por outro lado, não deixando nada para o Espírito Santo. Querendo fazer todo. E aí, o ambiente da igreja queda muito mal, muito pesado. Nós não temos poder para transformar a gente. Não temos poder. A obra de Deus, todo o tempo, desde o momento em que predicamos para alguém, hasta o final, é hecha por nós e por el Espírito Santo. Perdão, irmão. Não sei se passa isto acá, mas onde tenho ido sempre passa isto. Há pessoas que pensam que o Espírito Santo vai ser todo solo e deixa todo para eles e cruza os braços e é Deus que faz a obra e não faz nada. E outros que se olvidam completamente que existe Espírito Santo e se põem a hacer todo. O que leva a gente a hacer confusão com esto é porque é mandamento. Por exemplo, vou dar um exemplo clarito. Temos uma esposa que não sujeita a seu esposo. Então, o que temos que fazer? Temos que ensinar a ella a sujeitar a seu esposo, não é assim? E aí traemos a ensinança e aplicamos a ensinança. Mira, você tem que sujeitar a seu esposo. Ella diz, sim, vamos, agora entendo, vamos. Pero passa algo, ela não se sujeita ao esposo. Aí o esposo se enoja, aí vem o discipulador. Sí, você tem que se sujeitar ao esposo. Pero ella, ok, vamos aí tentar, vamos, oramos. Ella intenta aí, passa aí e não logra uma situação, hace a coisa mal. O esposo se enoja, aí vem o discipulador e aí, como hacemos? É um mandamento do Senhor. O que fazer? Disciplina, põe fora, tu não és discípula, hay que salir da igreja. Como é? Porque é um mandamento do Senhor. Como tratamos isto? Isto é importante porque quando temos um mandamento, a tendência é ser forte e obrigar a pessoa. É um mandamento, você tem que se submeter. Você não submete, você não é discípulo, você vai para fora, ou vamos disciplinar, e põe toda a força, porque é um mandamento do Senhor. Eu pergunto, é um mandamento do Senhor que todos prediquem o Evangelho? Vamos usar da mesma força
y obligar todos a predicar. Quien no predica va a ser disciplinado. Quien no predica está fuera, igual que la mujer que nos sujeta. Porque si vamos a edificar la iglesia por la ley, por el mandamiento, hay que cumplir todos los mandamientos. No puede dejar uno afuera. Hay que escoger cómo vamos a edificar la iglesia. Cuando se trata de ley, si erra uno, si no cumple uno, no cumple nada. No se puede cumplir 99% de la ley. Hay que cumplir 100%. Y nosotros no estamos ahí para edificar la iglesia por ley, por mandamiento. Y muchas veces no se tiene paciencia, muchas veces no se ora, no se intercede por un discípulo para que el Espíritu Santo lo enseñe, para que el Espíritu Santo haga la obra en una mujer, para que ella entienda y logre sujetar a su esposo. Queremos imponer a nuestra manera, a nuestro tiempo. Ya escuchaste el mandamiento, hay que hacer. Pero no hacemos lo mismo con la predicación. No ponemos todos a predicar ahí todos los días. Quien no hace va a tener problemas. Esto es incoherente. Ponermos un mandamiento con mucha fuerza y el otro este no necesita obedecer. Este no necesita. No es así. Hay que comprender que quien hace la obra es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos imponer, nosotros no tenemos poder para transformar una persona. No es así que hace la cosa. Si la cosa no anda, hay que orar, hay que ser paciente, hay que ter misericordia, hay que ter amor y detectar si la persona no logra o si es una rebelión. Si tentamos ensinar a una mujer, ela no está de acuerdo, ela no recibe la enseñanza, ela habla, no acepto. La mujer sujetar al esposo, no. Esto es diferente. Esto es rebelión en contra a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay 3 niveles de autoridad en la iglesia. Y nosotros necesitamos entender esto también. ¿Ya escucharon esto alguna vez? ¿Sí o no? La última vez que estuve acá, julio de 2017, en la misma fecha, yo hablé de esto, hace 2 años, exactos. Por eso no podemos confiar en predicación. Hay que hacer catequesis, repetir. Y nosotros no tenemos problema de repetir, estamos siempre repitiendo. El primer nivel de autoridad en la iglesia es la palabra de Dios. Esto tiene 100% de autoridad, tiene toda autoridad. No podemos negociar la palabra de Dios. Si alguien no se somete a la palabra de Dios, es rebelde. No contra nosotros, pero contra Dios que dejó su palabra. Nadie puede negociar esto. Si Dios habla que la mujer tiene que se sujetar a su esposo, esto no es nuestra enseñanza, esto es la palabra de Dios, esto es absoluto, esto es innegociable, todos tienen que se sujetar a esto. Es también palabra de Dios que el esposo tiene que amar a su esposa, tratar a su esposa como más frágil. Esto también es mandamiento del Señor. Los hombres tienen que se sujetar a esto, tienen que obedecer a esto. Si no obedece esto, es rebelde.
¿Te acuerdas que puso dos situaciones diferentes? Uno que recibe la palabra, están intentando, pero a veces no logra, está teniendo dificultad, pero recibe la palabra. Otro no recibe la palabra. Este es rebelde. Entonces la autoridad de la palabra es absoluta, 100% inegociable. Contra la palabra de Dios no podemos hacer nada. El segundo nivel de autoridad en la iglesia es consejo. Consejo tiene autoridad relativa, no es absoluto. Por ejemplo, alguien quiere cambiar de trabajo y viene a preguntar por su discipulador, para su líder o su pastor, ¿qué piensa? Y el pastor mira la cosa y habla, no, yo creo que usted no debe hacer por esto, por esto, por esto. Y ahora mantenga ahí, no, que va a cambiar mucho su vida en eso. Y pone sus razones y habla, mi consejo es que usted no cambie de trabajo. Si a persona no escucha el consejo, ela no es rebelde. Ela tiene que orar, tiene que buscar a Dios y preguntar a Dios, Dios, yo busqué consejo, recibí este consejo, pregunté 2 personas, los 2 hablaron lo mismo. ¿Qué hago yo? ¿Es esta la dirección que tú quieres para mi vida? ¿Cómo es? Él con Dios hay que decidir qué va a hacer. Si él decide no seguir los consejos, los pastores, los hermanos, que sea, él no es rebelde, él está libre. Y los pastores, los discipuladores, líderes, que sea, no puede obligar a él a obedecer. No puede ser fuerte, usted tiene que, no se puede ser. Y no puede hablar de él después, él no hizo esto, es rebelde. No, él está libre, libre. No hay autoridad absoluta en consejo. Y nosotros, líderes, pastores, discipuladores, tenemos que saber esto. Nosotros estamos ahí para servir y dar nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría a través de los consejos, pero cada uno va a tomar su propia decisión. No podemos controlar a la gente de acuerdo con nuestra mente, nuestro pensamiento, o que haríamos nosotros. Las personas tienen que tener el derecho de cometer errores también. Muchas veces van a cometer errores por no seguir consejo. Es sabiduría de Dios buscar consejos. Hay proverbios que hablan así, que en la multitud de consejos hay victoria. Y en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y por falta de consejos, los planes se pierden, fracasan. Hay que considerar esto. Esto es palabra de Dios, es sabiduría de Dios. Entonces, cuando hay que buscar consejo, y hay que orar, y hay que tener temor, y hay que decidir, pero están libres para decidir. No hay que desprezar, ignorar consejos. Preste atención. Por ejemplo, si yo siempre me acuerdo de nosotros allá donde estamos, que éramos 4 presbíteros y cada uno con 50 años. Y ahí teníamos 200 años de experiencia, de vida, imagina. Y viene un discípulo pedir consejo y hablamos algo en unanimidad, los 4 piensan lo mismo. Hay que orar. Para no seguir el consejo hay que estar muy seguro, muy convicto, porque son 200 años de experiencia, ahí tantas cosas. Entonces,
Hay que pensar bien. No es absoluto. Pero, y tiene la palabra hablando sobre consejos. Entonces, hay que considerar, pero no es rebelde lo que no escucha consejo. Y ahí todos tenemos que tener esta libertad. El ambiente en la iglesia hay que ser un ambiente suave, no un ambiente pesado, de ley, de fuerza, de obligación, de imposición, de no dejar las personas libres. Dios no impuso sobre el hombre, nunca. Dios no impuso. Dios es absoluto con su palabra, absoluto con sus mandamentos, no va a cambiar su ley por causa del hombre. O que es correcto, sigue correcto. O que es bueno, sigue bueno. O que es pecado, sigue siendo pecado. Dios no cambia por nosotros, pero no impone sobre nosotros. Cada uno hace como quiera, pero al final todos van a prestar cuenta. Esto está, Dios puso acá el final. El final cada uno va a prestar cuenta. Yo estoy hablando como debe ser. Si quiere hacer, haga. Si no quiere hacer, conversamos el final. Y ya, no soy yo, Jesús habla así, no soy yo que voy a juzgar a ustedes. Es mi palabra que va a juzgar. Entonces cada uno va a seguir la vida. No podemos nos imponer sobre la gente. El tercer nivel es opinión. Este es el más flaquito, porque cada uno tiene su propia opinión sobre muchas cosas y no tenemos que tener la misma opinión a todos. Solamente cada uno respeta la opinión del otro. Uno gosta de usar corbata, otro no le gusta corbata. Está. Quien gosta de usar, usa. Quien no gosta, no usa. No hay certo y errado. No hay bueno y malo, mejor o peor. Hay diferencias. Y las diferencias no se comparan. Entonces, quien le gusta, usa. Quien no le gusta, no usa. Y ya. Convivemos con respeto y libertad. Cada uno tiene su opinión. Estas cosas son importantes considerar y acordar de eso cuando estamos tratando con los discípulos. No podemos nos olvidar de esto en este momento, porque ahora está todo acá, tomamos nota de todo, pero cuando el discípulo no sigue nuestro consejo, ahí ¿cómo quedamos nosotros? Hay que acordar de esto. No hay que quedar enojado. No hay que hacer presión. Y el discípulo termina, no, yo seguí porque si yo no siguiera, él iba a me pegar. Entonces hay que cuidar que nosotros no hacemos la obra de Dios. Nosotros no transformamos personas. No transformamos nosotros, tampoco transformamos el otro. Nosotros mismos no podemos ser transformados por nosotros mismos. Para que nosotros pudiéramos cambiar, Dios dio el Espíritu Santo. Y para transformar el otro es igual, el Espíritu Santo. Entonces, la relación de discipulado no es una relación de autoridad y submisión. La relación de discipulado es una relación de servicio y un servicio de amor. Servicio y servicio de amor. Discipulador no tiene autoridad sobre el discípulo. Él está ahí para servir. Hay mucha confusión en esto también en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no puso el discipulador como autoridad. Dios habló que el discípulo debe se sujeitar. Esto es completamente diferente.
La perspectiva es otra. Autoridad tiene los papás sobre sus hijos. Autoridad tiene el esposo sobre su esposa. Autoridad tiene Jesús sobre el esposo y sobre nosotros, sobre la iglesia. Autoridad tiene la palabra de Dios sobre nosotros. No más que esto. Ahora, todos deben ser sujetos. Esto es una característica del discípulo. Si hablamos que el discípulo tiene que sujetar, la conclusión es que el discipulador tiene autoridad, pero no es. Esto es completamente diferente una cosa de la otra. Hay que perceber esto. Cuando hablamos de alguien que tiene autoridad, este que tiene autoridad puede dar orden, puede imponer o que quiere. Esto puede hacer los papás, esto puede hacer el esposo, porque Dios puso. La autoridad tiene Dios. Jesús habló: toda autoridad me da el cielo y la tierra. Él, que tiene toda autoridad, habló que el esposo es autoridad sobre la esposa, que los papás son la autoridad sobre los hijos. Él puso así, pero él no habló que el discipulador es autoridad sobre los hermanos, pero él habló que todos tienen que se sujetar unos a los otros. Esto cambia todo, porque hay que ser de abajo, no hay que ser de arriba. Cuando hablamos de autoridad, la cosa viene de arriba. Cuando hablamos de sujeción, la cosa viene de abajo. Y lo que él busca es algo voluntario. Esto no hace nadie más grande, mayor o menor, no hace mejor o peor, inferior o superior, más capaz, menos capaz. Autoridad no tiene que ver con la persona, es una actitud solamente. No cambia la persona, quién está en una posición de autoridad y quién no está. No cambia la persona, no tiene que ver con esto. Esto tomamos del mundo. Porque el mundo muchas veces o que manda, o que tiene autoridad, o que tiene poder, se siente mejor y humilla a los otros. Y los otros se sienten peor, inferior. ¿Por qué hace esto? En el reino de los cielos no existe esto. Jesús se sujetó al Padre. Y Jesús no se hizo inferior, menos capaz, pero él en todo se sujetó a Dios. No solamente a Dios, pero a José y María. Habla que él obedecía a sus papás en todo. Esto no cambió Jesús. Él no fue inferior a José y María. La relación de autoridad y sumisión no cambia a la persona. La persona sigue la misma. Muchas veces las mujeres tienen esta pelea. No, nosotros somos iguales. ¿Por qué yo tengo que me sujetar? No tiene que haber una cosa con otra. Muchas mujeres son más capaces que muchos hombres. Pero la posición que Dios la puso es bajo su esposo. Solamente esto. No cambia la capacidad de la mujer, el valor de la mujer, o que sea. Jesús hizo esto. Quedó abajo del papá y no fue su voluntad. Todo el tiempo hizo la voluntad de Dios. Y muchas veces hacemos confusión en esto. Es una función, es una posición que Dios
ha puesto para el funcionamiento del hogar, de la familia, de la casa. Solamente esto. Y discipulado no es una relación de autoridad y sujeción. Los discipulador, los líderes, no tiene autoridad sobre la gente. La palabra sí. Ellos tienen autoridad para traer la palabra y aplicar, pero no tienen autoridad en sí mismo. Pero la palabra de Dios también habla que todos tienen que se sujetar. Él habla así, que usted hay que sujetar a sus líderes. Usted tiene que sujetar a estos que cuidan de ustedes. No sé cómo se habla en español, pero hay versículos ahí, hebreos y otros, donde todos tienen que se sujetar. Y tienen que se sujetar unos a otros. Esto cambia todo el ambiente de la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo, si hablamos así, no hay más autoridad. ¿Qué va a pasar? Cada uno va a hacer como quiere. Va a ser una confusión. Esto pasó lá atrás, en la época de los jueces. Si usted lee el libro de Jueces, usted va a ver esto. Cada uno andaba segundo su cabeza. Era una confusión. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Varias veces se repite esto en el libro. Concluye así. En la iglesia no es así. La iglesia tiene orden, tiene la palabra de Dios. Los hermanos son mansos y humildes. Los hermanos no quieren hacer su voluntad. Ellos quieren hacer la voluntad de Dios. Ellos quieren se sujetar. Ellos quieren que otros vengan y corrijan. Ellos quieren que otros vengan y enseñen. Es una actitud de todos los discípulos. No necesita poner autoridad porque los discípulos tienen una nueva actitud, un cambio de actitud por el Espíritu. Ellos reciben el otro como superior ya. No es necesario poner autoridad porque ellos ya son sujetos en todo. Son mansos, son fáciles, son tratables, son ensinables. Ellos no quieren hacer su voluntad. Entonces, ellos necesitan dirección, guianza. Esto es la actitud del discípulo. Esto sí, Dios requiere de nosotros. Una actitud de submisión. Todos tienen que tener esto. Y esto hace con que el ambiente de la iglesia sea bueno. Sea un ambiente de paz. Sea un ambiente donde se puede mirar el Espíritu de Dios transformando a la gente. Un ambiente de personas transformadas. Un ambiente de personas que quieren ser como Jesús. Que imitan a Jesús. No es un ambiente de pelea. Un ambiente de personas rebeldes. De personas que no escuchan a otros. Que no se sujeta a nadie. Que no quieren saber de nadie. Esto no debe estar acá en la iglesia. Este ambiente no es para este. Este ambiente es para los que son mansos y humildes y quieren aprender con Jesús. Y cuando la palabra de Dios habla esto para la iglesia, ya está. No necesita poner personas con autoridad. La autoridad, Jesús habla, es para los rebeldes. Para los malos que están ahí. Por eso existe la policía. Para controlar a estas personas que son rebeldes. En la iglesia no. En la iglesia las personas son humildes. Son mansas, son sujetas. Quieren aprender. Y ahí no necesita. Amén. Necesitamos producir este ambiente en la iglesia.
Amén.